A veces la traición no viene de un enemigo, sino de alguien a quien ayudaste a subir mientras tú creías que estaban construyendo juntos. Me llamo Adrián y durante muchos años estuve convencido de que sabía leer a las personas. No hablo de detectar mentiras ni de tener algún don especial. Hablo de esa intuición que desarrollas después de pasar demasiado tiempo dentro de oficinas, juntas eternas y ambientes donde una sonrisa puede significar apoyo o una puñalada elegante. Trabajaba como coordinador regional en una empresa tecnológica enorme, de esas compañías donde todos hablan de trabajo en equipo, valores humanos y crecimiento profesional, mientras por detrás cada quien mueve piezas para sobrevivir. Mi responsabilidad abarcaba varias áreas operativas y tenía bajo mi supervisión a 2 líderes importantes y un grupo bastante amplio de empleados distribuidos entre distintas ciudades. El puesto no era sencillo, pero me había costado años llegar ahí. Había sacrificado tiempo, relaciones, vacaciones y hasta salud. Aún así, me gustaba lo que hacía. Me gustaba sentir que podía ayudar a otros a crecer. Ese fue probablemente mi mayor error. Todo comenzó cuando reapareció Darío. Habíamos sido amigos durante años. No mejores amigos inseparables, pero sí lo suficientemente cercanos como para compartir viajes, reuniones, cumpleaños y conversaciones personales fuera del trabajo. Él también trabajaba dentro de la empresa, aunque en otra división. Darío tenía algo que siempre impresionaba a la gente. Sabía hablar. Era carismático, divertido y tenía una facilidad increíble para adaptarse a cualquier ambiente. Con directivos era serio y profesional. Con compañeros era relajado y simpático. Y con personas nuevas lograba generar confianza demasiado rápido. La primera vez que trabajó en la empresa, renunció diciendo que su jefe lo limitaba y que no valoraban su talento. Después consiguió otro puesto dentro de otra área, con un mejor sueldo. Pero al poco tiempo comenzó otra vez con las mismas historias. Que lo explotaban, que no lo dejaban crecer, que estaba rodeado de incompetentes, que merecía algo mejor. Una noche me llamó. Recuerdo perfectamente esa conversación porque yo venía saliendo de una junta horrible y estaba manejando hacia mi casa cuando sonó el teléfono. «Hermano, necesito hablar contigo», me dijo con un tono extraño. Terminamos hablando casi 2 horas. Me contó que quería salir de su área y que necesitaba ayuda para regresar a un entorno más humano. Dijo que ya no soportaba a su jefe actual y que sentía que su carrera estaba estancándose. Después de escuchar todo, terminé diciéndole algo que cambiaría muchas cosas. «Voy a ayudarte». En ese momento lo sentí correcto. No era solo amistad. Darío era bueno trabajando. Inteligente, rápido y resolutivo. Pensé que traerlo a mi equipo sería beneficioso para todos. Lo que no imaginé fue el costo. Mover personas dentro de la empresa era un proceso lento y complicado. Recursos humanos ponía trabas, los directores preguntaban demasiado y además había temas presupuestales. Aún así, insistí. Hablé con gente importante, defendí su perfil, presioné para acelerar procesos. Incluso conseguí que entrara con un mejor salario del que tenía antes. Todo eso mientras mi propio equipo absorbía cargas extras porque el puesto seguía vacío durante meses. Cuando finalmente aprobaron su ingreso, sentí satisfacción. Creí que estaba haciendo algo bueno. El primer día que Darío llegó al área, todos lo recibieron bien. Él llegó sonriente, saludando a todos, contando anécdotas y agradeciéndome enfrente del equipo. «Te debo una enorme», me dijo frente a varios compañeros. Recuerdo haberle respondido: «Solo demuestra que valió la pena». Ojalá hubiera entendido desde entonces que algunas personas dicen exactamente lo que necesitas escuchar. La primera semana prácticamente desapareció porque ya tenía unas vacaciones programadas. No me molestó. Yo mismo autoricé todo. Cuando volvió, empezó trabajando bien. Era eficiente, entregaba resultados. Las primeras semanas parecían confirmar que había tomado la decisión correcta. Luego comenzaron detalles pequeños. Detalles que en ese momento ignoré. Dejó de comer con el grupo. Evitaba convivencias. Si alguien hacía bromas sobre nuestra amistad, inmediatamente cambiaba el tema. Una vez, durante una comida informal, alguien comentó: «Seguro Darío tiene privilegios porque es amigo del jefe». Todos se rieron, excepto él. Su expresión cambió por completo.
No me gusta mezclar amistades con trabajo, respondió seco. La mesa quedó en silencio unos segundos. Yo intenté suavizar el ambiente, pero desde ese momento algo empezó a sentirse raro. Con el paso de los meses, esa distancia aumentó. Ya no me hablaba igual. En reuniones respondía de manera fría. Si yo proponía algo, él rara vez apoyaba directamente la idea. A veces incluso la cuestionaba frente a otros. No era nada grave por sí solo, pero todo junto comenzaba a generar tensión. Luego ocurrió lo de su madre. Darío empezó a pedirme permisos constantes porque ella tenía problemas de salud. Algunas semanas faltaba 1 o 2 días, otras llegaba tarde o se iba temprano. Yo jamás le negué apoyo, no solo porque era mi empleado, sino porque lo consideraba un amigo. Incluso cubrí ciertas ausencias frente a dirección para evitarle problemas. Hubo ocasiones en que otros miembros del equipo comenzaron a quejarse porque sentían que él recibía un trato especial. Y tal vez tenían razón, pero yo pensaba que estaba haciendo lo correcto. Hasta que llegó aquella visita. El director regional vino desde otra ciudad para revisar operaciones. Era de esos hombres que podían detectar tensión apenas entrando a una sala. Ese día, Darío no estaba en la oficina durante una reunión importante. El director preguntó directamente, ¿dónde está él? Le expliqué la situación familiar y pensé que ahí terminaría todo. Pero cuando Darío llegó horas después, noté algo distinto en su mirada. Molestia, como si se sintiera exhibido. Más tarde intenté hablar con él. Solo tuve que explicar por qué no estabas, le dije. Su respuesta me dejó helado. No necesito que me justifiques frente a nadie. El tono fue tan frío que por un momento pensé que estaba hablando con otra persona. Después de eso, la relación comenzó a deteriorarse de verdad. Las juntas se volvieron incómodas. El ambiente cambió. Algunos compañeros empezaron a notar la tensión entre nosotros. Y mientras todo eso pasaba, apareció Valeria. Valeria era gerente de otra división dentro de la empresa. Inteligente, ambiciosa y extremadamente hábil para moverse políticamente. Lo irónico era que yo mismo había impulsado parte de su crecimiento. Años antes le habían ofrecido un puesto importante y ella dudaba en aceptarlo porque sentía que no estaba lista. Yo fui quien habló bien de ella con dirección. Recuerdo incluso haber dicho, si buscan a alguien capaz, es ella. Con el tiempo logró ascender y aparentemente nunca olvidó el apoyo que le di. O eso creía. Darío comenzó a acercarse mucho a Valeria. Al principio pensé que era algo normal. La empresa obligaba a colaborar entre áreas constantemente. Pero luego empecé a notar patrones. Salían juntos de reuniones, compartían comidas, se escribían constantemente. Una tarde un compañero me dijo en tono casual, creo que Darío anda buscando moverse con Valeria. No respondí, pero algo dentro de mí ya lo sospechaba. Meses antes, Darío me había prometido que permanecería mínimo 2 años en el área para consolidar proyectos importantes. No era un contrato, solo un acuerdo de amigos. O eso pensé. Una noche decidí preguntarle directamente, ¿piensas cambiarte de área? Ni siquiera dudó. Si aparece algo mejor, claro. La respuesta me golpeó más de lo que debería. Creí que estábamos construyendo algo sólido aquí. Él soltó una pequeña risa. Adrián, esto es una empresa. Nadie se queda por lealtad. Esa frase se me quedó grabada, porque por primera vez entendí que probablemente nunca vimos nuestra relación de la misma forma. Poco después comenzó el verdadero problema. Recursos Humanos me llamó para avisarme que Darío había aplicado internamente a una vacante con Valeria. Yo ya sabía que podía pasar. Aún así, escuchar la confirmación me revolvió el estómago. Pedí hablar con él, no para impedirlo, no tenía derecho, solo quería honestidad. Pero en lugar de una conversación madura, encontré una pared. No entiendo por qué te lo tomas personal, me dijo. Lo miré varios segundos antes de responder. Porque fui yo quien se jugó la cara por ti. Darío suspiró, claramente fastidiado. Y yo te agradecí. ¿Agradecerte? ¿Eso era todo? ¿Qué esperabas? ¿Que me quedara aquí para siempre? No respondí, porque en el fondo entendí algo doloroso. Él nunca vio mi ayuda como un acto de amistad. La vio como una oportunidad. Y las oportunidades se usan, nada más. Pensé que lo peor había terminado. Pero entonces hablé con Valeria. Le expliqué mi incomodidad. No porque quisiera controlar decisiones,
sino porque sentía que toda la situación había sido manejada a mis espaldas. Ella escuchó en silencio, y luego dijo algo que jamás olvidaré. No puedes esperar que la gente te deba lealtad eterna por ayudarlos. La frase me dolió más viniendo de ella, porque yo también la había ayudado. Muchísimo. No se trata de deberme nada, respondí. Se trata de tener códigos. Valeria cruzó los brazos. Tus códigos no son los de todos. Después vino lo peor. Durante la conversación, insinuó que varios empleados me percibían como controlador, que quizá la gente se alejaba porque yo esperaba demasiada cercanía emocional en el trabajo. Escuchar eso fue como recibir un golpe seco. No porque creyera que tenía razón, sino porque entendí que ya habían hablado de mí muchas veces antes de la conversación. Salí de aquella oficina con una sensación extraña. No era solo enojo, era decepción. La clase de decepción que te obliga a replantearte años completos de tu vida. Durante semanas seguí trabajando normalmente, pero por dentro estaba agotado. Empecé a observar cosas que antes ignoraba. Cómo algunas personas cambiaban totalmente frente a directivos. Cómo muchos fingían amistades por conveniencia. Cómo la palabra familia dentro de la empresa era solo decoración corporativa. Y sobre todo, entendía algo importante. Había confundido liderazgo con sacrificio personal. Creí que apoyar gente significaba involucrarme emocionalmente en sus problemas, defenderlos más allá de lo necesario y apostar por ellos incluso cuando nadie más lo hacía. Pero el mundo corporativo rara vez funciona con reciprocidad emocional. Funciona con intereses. Eso no significa que todos sean malos, pero sí que muchas relaciones existen mientras resulten útiles. Con el tiempo, Darío se fue oficialmente al área de Valeria. El día de su despedida, varios compañeros organizaron una pequeña reunión. Yo asistí porque quería demostrar madurez. Él dio un discurso breve agradeciendo las oportunidades y diciendo que había aprendido mucho. Ni una sola vez mencionó nuestra amistad. Ni una. Y curiosamente, eso terminó doliéndome menos de lo que esperaba, porque para entonces ya había entendido quién era realmente. Semanas después comenzaron a llegarme rumores, que Darío tenía problemas adaptándose, que discutía con gente, que empezaban a notar ciertos comportamientos manipuladores. Nada grave todavía, pero suficientes comentarios como para confirmar algo que yo ya intuía. Algunas personas pasan la vida cambiando de escenario porque el problema nunca ha sido el lugar, es la forma en que usan a los demás. Aún así, nunca hablé mal de él, ni de Valeria. Pude haberlo hecho. Tenía información, contactos y reputación suficiente para complicarles muchas cosas. Pero no lo hice, porque entendí que el resentimiento también puede destruirte lentamente. En cambio, decidí enfocarme en mí. Empecé a poner límites, a separar trabajo de vida personal, a dejar de cargar problemas ajenos como si fueran míos. Y sobre todo, aprendí algo que me habría ahorrado muchísimo dolor años atrás. Ayudar a alguien no te convierte automáticamente en parte importante de su vida. A veces solo eres un escalón, una estación temporal, una puerta abierta mientras les sirve avanzar. Suena duro, pero también es liberador entenderlo, porque cuando dejas de esperar lealtad absoluta, comienzas a ver las relaciones con más claridad. Meses después, tuve una conversación con uno de los directores más antiguos de la empresa. Sin entrar en detalles, le conté parte de lo ocurrido. Él escuchó todo con calma y luego sonrió como alguien que ya había vivido esa historia demasiadas veces. El error no fue ayudar, me dijo. El error fue esperar que todos tengan tus mismos valores. Esa frase me acompañó mucho tiempo, porque tenía razón. Ayudar nunca fue el problema. El problema fue idealizar personas, creer que amistad y conveniencia siempre podían coexistir. Creer que el agradecimiento necesariamente genera lealtad. Hoy sigo trabajando en la misma empresa. He crecido más, tengo más experiencia y también mucha menos ingenuidad. A veces todavía veo a Darío en reuniones generales. Nos saludamos con educación, como dos desconocidos que alguna vez compartieron demasiado. Y cada vez que eso ocurre recuerdo algo importante. No todas las traiciones llegan con gritos o conflictos enormes. Algunas llegan disfrazadas de sonrisas, agradecimientos y promesas, hasta que un día entiendes que para ciertas personas nunca fuiste un amigo,
Solo fuiste parte del camino. Pero la historia no terminó ahí. Durante mucho tiempo pensé que todo lo ocurrido con Darío había sido simplemente una decepción más dentro del mundo corporativo. Algo desagradable, sí, pero común. La clase de experiencia que todos terminan viviendo tarde o temprano cuando pasan demasiados años dentro de una empresa grande. Me equivoqué, porque unos meses después comenzó una etapa mucho peor. Al principio fueron detalles pequeños. Correos donde ciertas decisiones parecían tomarse sin incluirme. Reuniones a las que antes era invitado y ahora no. Comentarios extraños de algunos compañeros que dejaban entrever que existían conversaciones de las que yo no sabía nada. Una tarde, incluso, uno de mis supervisores me preguntó algo que me desconcertó. ¿Todo bien con tu equipo? Recuerdo haberlo mirado confundido. ¿Sí? ¿Por qué? Él dudó unos segundos antes de responder. Han llegado algunos comentarios. Nada grave. Pero ese nada grave fue suficiente para dejarme pensando toda la noche. Con el tiempo descubrí algo importante sobre las oficinas. Los rumores nunca aparecen de la nada. Siempre hay alguien alimentándolos. Las semanas siguientes empecé a notar una actitud distinta de parte de varias personas. Gente que antes se acercaba a mí con confianza, ahora parecía medir cuidadosamente cada palabra. Algunos dejaron de contarme cosas. Otros simplemente mantenían distancia. Y lo más extraño era que nadie me decía directamente qué estaba pasando. Hasta que una noche, casi por accidente, descubrí parte de la verdad. Había salido tarde de la oficina. La mayoría ya se había ido y yo regresé por unos documentos que olvidé en una sala pequeña de juntas. Cuando iba caminando por el pasillo, escuché voces dentro de una oficina cercana. No reconocí todas, pero sí dos de ellas, Darío y Valeria. No alcancé a escuchar toda la conversación, solo fragmentos. Mi nombre, comentarios sobre manejo emocional, algo sobre que la gente ya se estaba dando cuenta, y luego una frase de Darío que todavía recuerdo perfectamente. El problema es que Adrián cree que todos le deben algo. Me quedé inmóvil. No entré, no hice ruido, simplemente me fui. Y aunque parezca exagerado, creo que esa fue la noche en que terminé de perder la inocencia dentro de la empresa. Porque una cosa es sospechar y otra muy distinta es escuchar cómo personas que ayudaste construyen una versión completamente diferente de ti. Durante días me pregunté si tal vez tenían razón. Quizás sí esperaba demasiado de la gente. Quizás sí mezclaba demasiado lo humano con lo laboral. Pero luego empecé a recordar cosas. Las veces que cubrí errores ajenos para proteger equipos completos, las ocasiones en que rechacé ascensos porque implicaban despedir personas injustamente, las noches trabajando hasta madrugada para que otros no cargaran con toda la presión. Y entendí algo importante. Ser empático no era el problema. El problema era permitir que otros utilizaran esa empatía sin límites. Después de eso decidí cambiar muchas cosas. Comencé a volverme más reservado, más profesional, más frío incluso. Ya no hablaba de mi vida personal en la oficina. Ya no intervenía en conflictos ajenos a menos que fuera estrictamente necesario. Y sobre todo, dejé de intentar salvar a todos. Curiosamente, mientras más distancia emocional ponía, mejor empezó a irme. Las reuniones eran más eficientes. Tomaba decisiones más rápidas. Y la gente parecía respetarme más. Eso fue lo que más me perturbó. Descubrir que dentro de ciertos ambientes, la cercanía excesiva puede interpretarse como debilidad. Unos meses después, ocurrió algo que terminó confirmando todo lo que sospechaba sobre Darío. Uno de los líderes de su nueva área me pidió hablar conmigo de manera privada. Era alguien serio, bastante reservado y poco dado al drama. Por eso me sorprendió cuando me dijo: «Ahora entiendo algunas cosas que nunca quisiste decir». No respondí de inmediato. Él continuó: «Darío es muy bueno haciendo que todos crean que el problema siempre es alguien más». Sentí una mezcla rara de satisfacción y tristeza, porque una parte de mí quería escuchar eso, quería confirmar que yo no había imaginado todo, pero otra parte estaba cansada de la situación. «No quiero problemas con él», respondí finalmente. El hombre soltó una pequeña risa. «Créeme, los problemas llegan solos.
Después me contó que varios miembros del equipo ya habían tenido conflictos con Darío. Comentarios manipulados, versiones alteradas de conversaciones, cambios repentinos de actitud dependiendo de quién estuviera enfrente. Exactamente lo mismo que yo había vivido. Y aún así, escuchar la confirmación no me hizo sentir mejor, porque para entonces entendía algo más profundo. Las personas así rara vez cambian, solo encuentran nuevos escenarios. La verdadera diferencia está en cuánto tiempo tardan los demás en darse cuenta. Con Valeria, la situación también cambió. Al inicio parecía fascinada con Darío. Lo defendía constantemente y justificaba cualquier tensión que generaba. Pero poco a poco comenzaron a aparecer grietas. Cancelaciones de último momento, discusiones internas, errores que terminaban afectando proyectos importantes. Una vez coincidimos los tres en una reunión regional bastante pesada. Recuerdo perfectamente el ambiente incómodo dentro de aquella sala. Darío intentaba explicar un retraso importante utilizando términos técnicos para desviar la responsabilidad. Valeria se veía agotada. Y yo, sentado al otro lado de la mesa, solo observaba. En otro momento habría intervenido para ayudar. Esa vez no. Simplemente dejé que hablaran. Y por primera vez entendí el verdadero valor de poner distancia. No era venganza. Era paz mental. Al terminar aquella reunión, Valeria se acercó discretamente mientras todos salían. «Ahora entiendo algunas cosas», me dijo en voz baja. La miré unos segundos. No sentí satisfacción. Tampoco enojo. Solo cansancio. «Todos entendemos tarde ciertas cosas», respondí. Y me fui. Después de eso, jamás volvimos a hablar del tema. Con el tiempo, mi reputación dentro de la empresa mejoró todavía más. Irónicamente, cuando dejé de intentar agradarle a todos, la gente empezó a confiar más en mí. Aprendí a liderar sin involucrarme emocionalmente al extremo. Aprendí que escuchar problemas no significa convertirlos en tuyos. Y sobre todo, aprendí a detectar algo peligroso. Las personas que siempre se presentan como víctimas permanentes. Porque hay gente que genuinamente atraviesa situaciones difíciles. Pero también existen quienes utilizan el sufrimiento como herramienta. Quienes siempre tienen un enemigo nuevo. Un jefe tóxico nuevo, un ambiente injusto nuevo. Y mientras todos sienten lástima por ellos, avanzan utilizando apoyo ajeno como combustible. Darío era exactamente así. Con el paso de los años entendí que probablemente hizo lo mismo con muchas otras personas antes que conmigo, y seguramente lo seguiría haciendo después. A veces me preguntan si me arrepiento de haberlo ayudado. La respuesta real es complicada. Durante mucho tiempo dije que sí, que ojalá nunca hubiera intervenido, que debí mantener distancia desde el principio. Pero la verdad es otra. Ayudarlo no fue lo que me dañó. Lo que me dañó fue creer que ayudar garantizaba reciprocidad. Creer que las personas siempre valoran los sacrificios que haces por ellas. La realidad es mucho más incómoda. Algunas personas sí lo valoran. Otras simplemente toman lo que necesitan y siguen adelante. Sin culpa. Sin mirar atrás. Y eso no necesariamente las convierte en monstruos. A veces solo revela quiénes son realmente. Hoy mi vida es distinta. Sigo en la empresa, aunque con una mentalidad completamente diferente. Tengo menos amigos dentro del trabajo, pero las pocas relaciones que mantengo son genuinas. Ya no necesito sentirme indispensable para nadie. Ya no busco salvar carreras ajenas. Y definitivamente ya no confundo compañerismo con lealtad profunda. Hace poco volví a cruzarme con Darío en un evento corporativo. Habían pasado casi 2 años desde nuestra última conversación real. Se acercó sonriendo como si nada hubiera ocurrido. «Qué milagro verte», dijo. Sonreí por educación. Hablamos apenas un par de minutos. Comentarios superficiales. Trabajo, proyectos, gente que ya no estaba en la empresa. Y entonces noté algo curioso. Ya no sentía rabia, ni decepción, ni siquiera resentimiento. Solo distancia.
como cuando recuerdas a alguien que fue importante en una etapa de tu vida, pero que emocionalmente ya pertenece a otro tiempo. Antes de irse, me dio una palmada en el hombro y dijo: «Tenemos que ponernos al día algún día». Y por primera vez entendí algo con absoluta claridad. Nunca iba a pasar. Porque algunas relaciones no terminan con peleas. Terminan cuando finalmente ves a la otra persona tal como es. Sin idealizarla. Sin justificarla. Sin inventarle virtudes que nunca tuvo. Esa noche, mientras regresaba a casa después del evento, recordé una frase que escuché hace años. La decepción no viene de conocer personas malas, viene de esperar demasiado de las equivocadas. Creo que nunca había entendido realmente esa frase hasta entonces, porque al final Darío no destruyó mi carrera, no arruinó mi vida, ni siquiera logró quitarme mi lugar dentro de la empresa. Lo único que hizo fue obligarme a abrir los ojos. Y aunque el proceso fue doloroso, también terminó siendo necesario. Ahora sé que no todas las personas que llegan a tu vida llegan para quedarse. Algunas llegan para enseñarte límites, otras para enseñarte prudencia, y algunas más simplemente aparecen para mostrarte cuánto puedes perder de ti mismo cuando entregas demasiado esperando reciprocidad. A veces todavía pienso en aquella llamada nocturna donde me pidió ayuda, y honestamente creo que si pudiera volver al pasado, probablemente volvería a ayudarlo, pero esta vez lo haría entendiendo algo fundamental. Hay favores que nacen desde la bondad, pero nunca deben construirse sobre expectativas emocionales, porque cuando ayudas esperando lealtad absoluta, corres el riesgo de convertir la decepción en una deuda imposible de cobrar. Y esa deuda termina destruyéndote más a ti que a la otra persona. Hoy ya no veo aquella historia como una traición enorme, la veo como una lección extremadamente cara. Una que me costó años de ingenuidad, pero que también me enseñó algo invaluable. En el mundo laboral, muchas personas entran a tu vida sonriendo, agradeciéndote y haciéndote sentir importante, pero eso no significa que te consideren indispensable. A veces solo eres la persona correcta en el momento que necesitan avanzar. Y cuando finalmente llegan al lugar que querían, simplemente continúan caminando, sin mirar atrás, como si nunca hubieran necesitado tu mano en primer lugar.